Por este día estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como un hecho real. No estamos aquí porque solo sea domingo de resurrección y las iglesias se reúnan. Estamos aquí porque tenemos la convicción de que esto es así. Tenemos también la seguridad de que Cristo no quedó en la tumba y tenemos también la disposición de nuestro corazón para agradecerle por esa gran obra. La cruz de Cristo el viernes fue importante porque allí Cristo derramó su sangre para hacer la expiación y quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo al ver a Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que para que hubiese perdón era necesario que interviniera sangre. Y el viernes Cristo murió derramando su sangre por los pecados. Pero ese sacrificio se quedaría sin ningún poder si el Padre no hubiera aceptado y testificado que ese derramamiento era suficiente. La resurrección de Cristo es lo que garantiza que la cruz del viernes fue aceptada por el Padre. La resurrección del domingo es lo que le da sentido a la vida y a la muerte del Señor. Es porque Él vive que nosotros podemos ahora vivir. Al haber resucitado de los muertos, Jesucristo se convierte en el primero en orden. Eso dice 1 Corintios 15, y le invito a abrir su Biblia allí, por favor, en 1 Corintios 15, donde estaremos estudiando el resto del mensaje de este día. Cristo es el primero, la primicia, esto es, el primero en orden en que va a resucitar para nunca volver a morir. Cristo fue eso, el primero en orden. Y después de él, todo verdadero creyente que muere en Cristo, él volverá a vivir para no ver muerte jamás. Jesucristo, hablando con Marta y con María, ellas le dijeron: sabemos que nuestro hermano Lázaro resucitará en el día postrero, porque esa es la convicción. Y Juan capítulo 5 dice que Cristo resucitará a todos. A veces encontramos aún personas que creen que solo los creyentes resucitarán. Falso. Juan capítulo 5 y por supuesto el libro de Apocalipsis 19 nos menciona que todos resucitarán. La diferencia es que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. De modo que la estancia en el cielo será cuerpo y alma disfrutando de la gloria con Cristo. Y por otro lado, el infierno eterno será para personas en cuerpo y alma padeciendo eternamente lejos del rostro y de la presencia de Dios. Muerte en la Biblia solamente significa separación. La muerte física es la separación del cuerpo y el alma. La muerte eterna, la segunda muerte, es la separación de Dios y nuestra alma eternamente. Pero Cristo dio una salida. Cristo dio una manera de poder ser salvos, porque Él es el mismo camino. Felipe le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Y esa pregunta de este temeroso discípulo arrancó de los labios de Cristo una de las frases más conocidas en absolutamente todas las religiones existentes. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, al resucitar, entonces se vuelve en el único camino. Él es la puerta estrecha, Él es el camino angosto, Él es el camino al cielo. Ninguna religión verdaderamente te lleva al cielo, sino solo Jesucristo. La vida eterna está centrada no en una religión, no en un templo, no en una iglesia, está centrada en una persona. Y es Jesucristo, el Rey de Reyes, quien por el padecimiento de la muerte fue coronado como rey. Y él resucitó. Por eso, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, él da algunas consecuencias desastrosas. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se hubiera quedado muerto? Y esa es la pregunta con la cual he titulado mi mensaje de
las 6 de la mañana y ahora la continuación. Y el título es, ¿y si Cristo no resucitó? ¿Qué pasaría? Es precisamente lo que el apóstol Pablo desglosa en 1 Corintios 15, a partir del versículo 12. Déjeme hacer la lectura. 1 Corintios 15, 12 dice, esto es la misma palabra de Dios. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí la lectura por ahora. El apóstol Pablo, de una manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo y haciendo uso de la lógica, pone delante de los corintios lo que hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado. Ahora, una vez más, si estamos aquí es porque creemos que Él resucitó, pero la palabra de Dios ocupa unos versículos para explicarnos lo que hubiera pasado si eso fuera falso. Y es que Pablo lo explica porque al exponer lo que hubiera pasado si Cristo no resucitó, eso hace engrandecer la verdad de que sí resucitó. Al mirar la hipótesis de qué hubiera pasado si Cristo quedara muerto, exalta la gloria del que sí resucitó. Es por eso que el apóstol Pablo explica a los corintios la verdad sobre la resurrección al mismo tiempo que corrige las dudas y los errores que ellos tenían. Si vuelve por favor al versículo 12, el apóstol Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, es decir, los corintios creían en que Cristo había resucitado. Ellos eran salvos, era una iglesia en Corinto y ellos creían y predicaban que Cristo había resucitado. Pero, segunda parte del versículo 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dicho en otras palabras, los corintios a los que les escribe Pablo esta carta creían en que Cristo había resucitado, pero no creían que las demás personas podríamos resucitar. ¿Sabe? La idea de la resurrección hoy en día sigue siendo tan difícil de entender, tan combatida, tan puesta en duda por las personas. Incluso la gente está más dispuesta a creer en la reencarnación que en la resurrección. La gente le gusta más creer que es capaz de reencarnar de otra manera y volver a vivir una segunda vida de otra manera. Les es más fácil creer esa mentira que creer en la resurrección. Algunas personas les es más fácil creer en la aniquilación, esto es, que al morir el alma cesa de existir, que hay una aniquilación, que el alma muere. Y esto es una falsa doctrina, porque una vez que naces y Dios te da un alma, tu alma es eterna. Porque la dio Dios, es el mismo soplo de Dios en nosotros. Nuestra alma es eterna. Una vez que naces, jamás muere tu alma. Pero quien piensa que hay una aniquilación del alma y que al morir simplemente el alma deja de existir, se pierde en el olvido y deja de funcionar y de pensar, la gente que cree eso puede comer esa mentira, pero no disfrutar la verdad de la resurrección. Hoy la gente está más dispuesta a creer hasta en estas mentiras, como las que acabo de mencionar, que creer en la verdadera resurrección de Cristo. Esto es muy fácil,
¿Por qué? Porque nunca hemos visto a alguien resucitar, ¿cierto? Nunca. Al ser humano lo que no ve le cuesta trabajo creerlo y entenderlo. Y como nunca hemos visto a una persona levantarse de la tumba, y como nunca vimos a Lázaro saliendo de la tumba, y como nunca vimos a Cristo resurrecto, es por eso que en nuestra humanidad y en nuestra visión humana tangible se nos es tan difícil entender algo que nunca hemos visto. Pero por esta razón, Dios en su soberana voluntad quiso dejar el testimonio de su verdad escrita en un libro indestructible. ¿Sabes cuál es ese libro? Lo tienes en tus manos. Es la palabra de Dios. La Biblia da testimonio de lo que Dios hizo y cómo lo hizo para que podamos creer en ello. Tú dirás, bueno, está ahí escrito, pero hubiera querido verlo. El Señor Jesucristo dijo a Tomás, Tomás, porque me ves, ¿creíste? Y después Jesucristo dice algo para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros hoy somos bienaventurados al creer en Cristo conforme a las Escrituras en su resurrección. Los corintios estaban batallando con esto. Los corintios estaban luchando porque su idea griega filosófica, heredada de los griegos filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ellos entendían como griegos a los que les escribe Pablo que el alma era buena pero el cuerpo era malo, así que pensar en que Dios uniera otra vez después de muertos otra vez el alma y el cuerpo era una idea indeseable. Ellos no querían, porque pensaban que en la materia siempre es mala y el espíritu siempre es bueno. Así que para los corintios pensar en resurrección era algo malo, porque lo entendían a la luz de una filosofía equivocada. Por eso Pablo ocupa el capítulo 15 de Primera a los Corintios para explicar que no es como ellos piensan, que la resurrección de los muertos no solo es real, sino que la resurrección de los muertos ejemplificada por Cristo es algo glorioso, es algo que en la eternidad brillará todo creyente al haber resucitado por medio de Cristo, y es algo deseable, algo eterno, algo lleno de gozo. Es por eso que Pablo les explica y él comienza a decir lo que hubiera pasado si Cristo no resucitó. Número 1, ¿recuerdas? Versículo 14, la primera consecuencia desastrosa si Cristo no hubiera resucitado es una predicación vana. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Una predicación vana es la primera consecuencia que vendría si Cristo se hubiera quedado muerto. No vale la pena predicar. Olvidemos el evangelio. Me pongo a vender licuados mejor en vez de predicar la palabra de Dios. Hago algo con mi vida en vez de predicar el evangelio. Porque si Cristo no vive, mi predicación es vana. En segundo lugar, Pablo dice que también eso produciría una fe vana. Versículo 14, vana es también vuestra fe. Y esto es consecuencia. Si lo que predica el predicador de Cristo es falso, vano, por lo tanto la fe que produce en los oyentes también sería una fe vana. Una fe que no tiene sentido y que absolutamente todos los que murieron confiando en Dios, confiando en Cristo, no son sino unos ilusos perdedores con una fe que no les llevó a ningún lado. Consecuencia. En tercer lugar, el apóstol Pablo en el versículo 15 dice que ellos como apóstoles, si Cristo no resucitó, la consecuencia es que ellos serían unos mentirosos. Versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, hablando de los apóstoles, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Iglesia, entiéndelo. Estos versículos es como Pablo, quien escribe esto inspirado por el Espíritu Santo, es como Pablo tomando a los corintios del cuello y agitando sus cabezas para decirles, si tú niegas la resurrección de Cristo, todo cae, todo pierde sentido. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular en el mensaje del evangelio. La resurrección es lo que le da sentido al resto de la obra de Cristo. Y Pablo dice, si no fuera realidad, somos unos mentirosos.
No tiene caso predicar, predicación vana, no tiene caso creer, fe vana, incluso no tiene caso ser apóstol, somos mentirosos. Y en el versículo 16 remarca y dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El apóstol Pablo tiene mucho cuidado en estas frases, en estos párrafos, de expresar siempre el sí condicional. ¿Se fija? Él siempre está remarcando, si eso no hubiera pasado, si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no se hubiera levantado, porque obviamente Pablo creía en la resurrección y solo está exponiendo la hipótesis falsa de qué hubiera pasado si se hubiera quedado muerto. Una predicación vana, número 1, una fe vana, número 2, unos apóstoles mentirosos, número 3, y quiero continuar ahora con el cuarto. El apóstol Pablo dice una cuarta consecuencia desastrosa si Cristo no resucitó es que la redención que él ofrece entonces también es falsa. Una redención falsa. Ve el versículo 17 y ahí comenzamos el resto del pasaje. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Escucha lo que sigue. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Si la muerte, sepultura y resurrección de Cristo fue para redimir pecadores, pero si eso no es cierto, entonces los pecadores siguen en su pecado. No hay redención. Note que el apóstol Pablo tiene cuidado otra vez y comienza el versículo diciendo, si Cristo no resucitó, una vez más es un sí condicional expresando la hipótesis de lo que hubiera pasado si Cristo hubiera quedado muerto. ¿Qué hubiera pasado? Aún estaríamos en nuestros pecados. Entonces, la redención ofrecida por Cristo es falsa. No hay redención. No hay libertad de la esclavitud. Recuerde, la palabra redención o redimir significa liberar a un esclavo por medio de un precio. Ese es el significado de redención. El acto de redimir, yo sé que hoy en nuestra actualidad redimir se usa en otro sentido, pero la palabra bíblica redimir o redención significa liberación de un esclavo por medio de un pago. Y esto era una palabra muy común en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, porque cuando alguien quería ir al mercado de esclavos y comprar un esclavo, lo que hacía era pagar y redimía a ese esclavo. Lo sacaba de la esclavitud y lo liberaba pagando un precio. Cristo en la cruz pagó el precio y tú dirás, ¿y quiénes eran los esclavos? Nosotros. La palabra de Dios dice en el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, que todo el que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Y no está hablando solo de alcohólicos y no está hablando solo de drogadictos, está hablando de todos los seres humanos porque todos hemos pecado. Y el que hace pecado es un esclavo del pecado, estás atado al pecado. Y Cristo en la cruz lo que hizo fue redimir, dar su vida en rescate, en pago por los esclavos de pecado. Y Cristo pagó con su sangre preciosa, no preciosa en el sentido de bella, preciosa en el sentido de precio. La sangre preciosa que cubrió el precio total de la redención por nuestros pecados fue derramada para limpiar pecadores. Pero dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabes qué significa? No hay redentor, la sangre de Cristo no vale, no hubo pago por el pecado, no hubo redención, no hay libertador, no hay un Josué espiritual que nos lleve a la salvación, no existe redentor, porque si Cristo no resucitó, entonces seguimos en nuestros pecados. No hay perdón de pecados. Por favor, mira esto. Quita la tumba vacía y no hay perdón para nadie. Si no hay resurrección, entonces el pecado mató a Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz Él llevó nuestros pecados, primera de Pedro. Y si Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero
y murió y no resucitó, entonces nuestros pecados lo mataron y nuestros pecados pudieron más que Él. Entonces Él no puede redimir a nadie porque Él murió sin victoria. No venció. Sin embargo, creemos que Jesucristo se levantó de la tumba. Amén. Y pagó el precio de la redención el viernes y confirmó su pago el domingo. Es gracias a un Cristo vivo que hay redención. Si no hubiera sido así, Pablo dice, seguimos en nuestros pecados. Nadie puede perdonar entonces. Por favor, piénsalo, iglesia. Si el Redentor no es Redentor, entonces, número uno, no hay justificación de pecados. Número dos, no hay santificación de pecados. Y número tres, no hay glorificación de los pecadores. Si no hay un Redentor que haya muerto y resucitado, entonces no hay justificación. O sea, nadie es declarado justo delante de Dios. Nadie. Porque no hay sangre que medie entre el pecador y Dios. No hay justificación. Segundo, no hay santificación. Nadie te puede limpiar continuamente de los pecados de tu alma, porque no hay sangre que interceda por ti si Cristo no resucitó. Y no solamente no hay justificación y tampoco hay santificación, sino no habrá glorificación para los creyentes. Porque si el que murió había prometido que nos llevaría en gloria y el que murió dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si eso es falso, entonces no hay gloria eterna para los creyentes. No hay glorificación. No hay nada a futuro para nosotros. Si Cristo no murió, no hay redención. Aún seguimos siendo responsables entonces por nuestros pecados, culpables por nuestros pecados, condenados por nuestros pecados. ¿Te fijas cómo si tú quitas la pieza de la resurrección, todo es como un telón que cae al piso? Nada vale, nada funciona, nada es real. Si Cristo no resucitó, la redención es falsa y básicamente eso nos lleva a dos pensamientos. Si el Redentor no vive, nos lleva a dos pensamientos. Número uno, eso quiere decir que su paga por el pecado no fue suficiente, su sangre no fue suficiente. Y en segundo lugar, nos lleva a pensar que entonces no hay nadie que interceda por nosotros en el cielo con el Padre. No tenemos intercesor, no hay abogado. Primera de Juan 2 es una mentira. No hay quien interceda por nosotros. Y peor aún, esto es grave, porque la Biblia dice que el diablo, Satanás, continuamente va y ataca a los creyentes delante de la presencia de Dios. Y si esto es así, y lo es, y Cristo no hubiera resucitado, no hay quien nos defienda, no hay quien interceda por nosotros, no hay quien haya redimido nuestros pecados. Son consecuencias universalmente caóticas, destructivas. El apóstol Pablo dice, seguiríamos en nuestros pecados. No hay esperanza para ti. No hay esperanza para nadie. Si Cristo no resucitó, nadie tiene esperanza. Pero hay una quinta consecuencia destructiva que vendría si Cristo no resucita. En el siguiente versículo 18, dice el apóstol Pablo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquí hay una consecuencia más. El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Dormir en Cristo significa la muerte de un creyente. Cuando un creyente muere, a veces la Biblia le llama el dormir. Como cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11 le dice a sus discípulos, Lázaro duerme. Y los discípulos entienden el reposo del sueño y le dicen a Jesús, si duerme se recuperará. Pero ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño, pero Jesucristo les dice, no, Lázaro ha muerto. Y esto es algo que tienes que entender y quiero ocupar un minuto solo para explicarlo porque a veces hay mentes confundidas que no hemos identificado bien esto, cómo lo usa la Biblia. Algunos dicen, bueno, entonces, ¿mueres y duermes o mueres y vas al cielo? No entiendo eso.
La enseñanza del Señor Jesucristo, de los apóstoles, es muy sencilla. ¿Qué le dijo Cristo al ladrón? De cierto te digo que hoy estarás ¿dónde? ¿Dormido? ¿Dónde? En el paraíso. Cuando el apóstol Pablo habla de que él está en estrecho en Filipenses y dice, yo quisiera quedarme con ustedes, pero estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor. Él no habla de un estado intermedio de estar dormido. Hay gente que cree que los cristianos mueren y se van a dormir. No se van a dormir en ningún lado. El apóstol Pablo dice también a los corintios que o estás en vida o estás en la presencia del Señor. No hay nada en medio. Entonces tú dirás, ¿y por qué le llama entonces dormir como aquí los que durmieron en Cristo? Es muy fácil, porque cuando un creyente muere, su espíritu, su alma está delante de la presencia de Dios, pero su cuerpo espera a que sea resucitado. La frase dormir en Cristo se refiere a la muerte en cuanto al cuerpo que espera a que un día a futuro sea resucitado. ¿Para qué? Para que alma que ya estaba con Dios nuevamente se fundan en un cuerpo nuevo glorificado para estar en la presencia del Señor eternamente, cuerpo y alma. Es por eso que la Biblia usa la metáfora dormir, no porque esté inconsciente, sino porque es una espera, pero el alma está en la presencia del Señor. Pablo dice, si Cristo no resucitó, versículo 18, los muertos en Cristo, ¿qué? Perecieron. Perecieron. ¿Sabes qué significa eso? En quinto lugar, una quinta consecuencia desastrosa es que si Cristo no resucitó, la cristiandad completa está en tormento. La palabra que tienes en ese versículo, que los que durmieron en Cristo perecieron, la palabra perecer es la palabra griega apolumi, que significa destrucción y que se refiere a la estancia en el infierno. En Mateo 10:28 Jesucristo la usó para hablar del infierno. Por lo tanto, lo que está diciendo es, si Cristo no resucitó, los que creyeron en él y murieron, hoy están en el infierno. Perecieron, están perdidos, están en las llamas eternas, como dice Isaías. Los creyentes muertos están en el infierno. Todos los del Nuevo Testamento, todos los de la historia de la fe cristiana, tus familiares y mis familiares que han muerto en Cristo están en el infierno si Cristo no resucitó. Eso quiere decir que la cristiandad completa que ha puesto su fe en Cristo está en tormento y el infierno acoge a todos. Esto significa que el cielo está vacío y el infierno está sobrepoblado. Si Cristo no resucitó, las consecuencias son desastrosas. Porque si los cristianos que mueren en Cristo, confiando en su resurrección, y Él no resucitó y están entonces en el infierno, eso significa que Satanás ganó. Significa que el diablo venció, significa que los funerales de los cristianos son una farsa. Si Cristo no resucitó, no tiene caso decir versículos de resurrección en los funerales. Si Cristo no resucitó, las lágrimas son iguales las de un creyente que las de un incrédulo, porque la cristiandad igualmente se va al infierno. Si Cristo no resucitó, las consecuencias son fatales. Pablo dice, todos estaríamos en tormento, todos los que han muerto y todos los que morirán iríamos al mismo lugar, porque nadie pagó por nuestros pecados si Cristo no resucitó. Pero en último lugar, el apóstol Pablo continúa diciendo, y en el siguiente versículo, versículo 19, viene una declaración muy fuerte que es con la que acaba Pablo y es realmente la más fuerte de todas. Versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo termina con un pensamiento climático, clímax, llega a la cúspide de sus silogismos, de su lógica, de su pensamiento. Si Cristo no resucitó, entonces esto. Si Cristo no resucitó, entonces esto otro. Y al final, en sexto lugar,
él dice que si Cristo no resucitó, entonces los creyentes, todos los verdaderos creyentes que esperamos en Cristo, versículo 19, somos personas miserables. Es lo que dice básicamente el versículo. Por lo tanto, la consecuencia desastrosa es, déjame amplificarlo, si Cristo no resucitó, somos una iglesia miserable. Miserable. Porque si nuestra esperanza está en un muerto y no hay resurrección, somos los más miserables de los hombres. Creemos tener salvación cuando no tenemos nada y estamos engañados. Pablo dice, somos unos miserables. Si Cristo no vive, somos unos miserables. La iglesia es miserable. Si has confiado en Cristo, no irás a ningún lado más que al infierno. Eres un miserable porque tu miseria radica en que vives creyendo que vivirás cuando realmente morirás. Eres un miserable, dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado. Estás perdiendo tiempo, estás perdiendo fuerza y estás perdiendo vida creyendo en Cristo si Él está muerto. Estás usando fuerza, tiempo y vida de manera miserable. Por favor, imagina un momento a los creyentes. Imagínate a ti si eres creyente. Imagínate luchando contra el pecado todos los días, venciendo tentaciones con el poder de Dios, surcando pruebas una tras otra, buscando no contaminarte de este mundo, buscando agradar a Dios en todo lo que haces, tratando de hacer lo que es digno, tratando de estudiar la Biblia, tratando de obedecer su palabra, tratando de orar, tratando de congregarse, sufriendo por su causa, llevando su cruz cada día, tratando de testificar, y todo eso sería desperdicio y seríamos unos miserables si Cristo no resucitó. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de vida de una persona que lucha por obedecer a Cristo si esto no es basado en una persona viva! Imagínanos queriendo obedecer a Dios en el bautismo, tomando la Santa Cena, reuniéndonos en los cultos de iglesia, combatiendo contra el pecado, tratando de vencer el enojo, la ira, la soberbia, y todo esto basado en un Cristo muerto. ¿En qué lugar nos pone esto? Pablo dice, seríamos una iglesia miserable. Nada valdría. Seríamos los hombres más dignos de conmiseración. Sin embargo, iglesia, aunque Pablo nos acaba de dar una lista de 6 consecuencias desastrosas si Cristo no se hubiera levantado, una predicación vana que lleva a una fe vana, que se deduce en unos apóstoles mentirosos, que se refleja en una redención falsa, que concluiría con una cristiandad en tormento eterno, y nos hace reflexionar en que seríamos una iglesia miserable si Cristo no resucitó. ¿Te das cuenta cuán importante es este día? ¿Te das cuenta qué tan valioso, no económicamente, qué tan valioso espiritualmente es la convicción en la resurrección del Señor? Una vez más, nos da convicción, nos guía a la consagración y nos da consuelo. Si eres creyente, si soy creyente, Señor, quítame la vida el día que quieras, porque Cristo resucitó, yo resucito con Él. Señor, si he creído en ti, que me muera el día que tú quieras, pero la vida del Salvador es mi garantía de que yo también viviré juntamente con Él. Y es que como si Pablo, al estar hablando todas estas palabras y argumentos en hipótesis, y después de decir 6 catástrofes que vendrían si Cristo no resucitara, es como que el corazón del apóstol Pablo está diciendo tantas ideas que no son verdad, porque Cristo sí resucitó, que en ese momento es como que su corazón se detiene y dice, ya basta.
digamos la verdad. Y la verdad está en el siguiente versículo. Y es como si el Espíritu Santo le dirigiera eso. Versículo 20, aquí está el punto mayor del pensamiento de Pablo. Versículo 20, él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pablo dice, ya basta de pensar en hipótesis, ya basta de decir si no resucitó, si no resucitó. Versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Un tiempo verbal perfecto en pasado, lo que quiere decir, Cristo resucitó y punto. Hecho consumado en el pasado, irrepetible pero cierto. El verbo que usa el apóstol Pablo ahí significa eso. Un evento que sucedió en el pasado, irrepetible, consumado, pero verdad. Cristo ha resucitado de los muertos. Este es el argumento, esta es la declaración que viene a aplastar todo lo que dijo a partir del versículo 12. Porque Cristo sí resucitó. Pablo tenía esta misma convicción y por eso él dice, como Cristo ha resucitado de los muertos, entonces, versículo 20, primicias, esto quiere decir primero en orden, el primero de otros, el primero de varios, que después de Cristo otros harán lo mismo. Y dice Pablo, Cristo es las primicias de los que durmieron. Acaba de usar la misma frase sobre dormir en el versículo 18, refiriéndose a creyentes que mueren. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Pablo? La interpretación es muy clara. Todos los que mueren en Cristo un día resucitarán. ¿Cómo lo sé? Porque Él resucitó. ¿Te fijas cómo el apóstol Pablo le está ayudando a los corintios? Hermanos, ustedes creen en la resurrección de Cristo, pero no creen en que resucitaremos. Están mal. Están mal. Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Y si Él resucitó, Él es las primicias de nosotros. Él es el primero en la lista de los que resucitaron para nosotros que resucitaremos después juntamente con Él. No puedo terminar este mensaje sin decirle que todo lo que he dicho en estos minutos he estado hablando de una resurrección literal corporal. ¿Por qué hay que explicar eso? Cuando la Biblia habla de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los que durmieron en Cristo, está hablando de una resurrección real, de una resurrección física, corporal, que Dios tomó el cuerpo de su Hijo de 3 días de muerto y le infundió vida para que se levantara físicamente, con hueso, con carne, con órganos, con funciones. Y no solamente un alma viviente, sino un cuerpo con alma viviente. Esto es la resurrección bíblica. No es un espíritu flotante, es un cuerpo y alma vivos que pueden ser tocados, abrazados e incluso comer. Esta es la resurrección bíblica. Esa es la resurrección verdadera. Cristo, cuando resucita, no solo tenía las capacidades normales de un cuerpo humano, sino que también tenía capacidades sobrenaturales, como aparecer y desaparecer, como traspasar puertas y habitaciones que estaban cerradas. La capacidad del cuerpo resucitado de Cristo tenía eso y más. ¿Por qué? Porque es un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no es hermanos. Un cuerpo que ya no es el de pecado. Un cuerpo que ya no está contaminado por el pecado, sino es un cuerpo de nosotros que será glorioso, semejante al de Cristo. ¿Sabes a dónde nos lleva todo esto? A pensar en que lo que Cristo se propuso lo ha logrado. Piénsalo, por favor, tú que conoces algo de la Biblia. Romanos capítulo 8, no lo busques. Pero en Romanos 8, Pablo enseña que Cristo a los que eligió, los predestinó, los llamó, los justificó, los santificó y los glorificó. El plan de Dios para
su pueblo, se ha cumplido. Y Cristo es la garantía de eso. El plan de Dios no falló, el plan de Dios no fue asaltado por el diablo, el plan de Dios se cumple porque Cristo vive. Entonces todos los que Él ganó, todos los que son de Cristo, todos los que el Padre trae a Cristo, serán también glorificados juntamente con Él. Y entonces, ¿qué pasará? Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El plan de Dios se cumple, seremos semejantes a su Hijo. No solo en haber sido redimidos por su sangre, sino en reflejar en una vida resurrecta la resurrección del primero de las primicias del Señor Jesucristo. ¿Ves cuán esencial es creer en la resurrección de Cristo? ¿Ves cuán importante es jamás quitar ni un ápice de la doctrina del Señor Jesucristo? Porque en cuanto tú quitas una pequeña paja de la doctrina, todo absolutamente se disuelve y cae a tierra. Hoy quisimos congregarnos temprano, no como un acto religioso, sino emulando el corazón de las mujeres que quisieron adorar al Señor, porque sabían que era el Señor. Y se llevaron la gran sorpresa de que ese Señor no estaba muerto, sino vivo. Y le adoraron como hoy nosotros lo hemos querido hacer. Pero una vez más, quisiera terminar leyendo el versículo 20. El apóstol Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por favor, avance al versículo 53 y damos un salto muy grande. Es imposible abarcar todo eso en un mensaje. Ocuparíamos como 11 o 15 mensajes en toda esa porción. Pero por favor, vaya al versículo 53 y Pablo dice: porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, un nuevo cuerpo sin pecado. Y esto mortal que muere, se vista de inmortalidad, cuerpo eterno. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto es un tiempo futuro, cuando Cristo nos resucite y escuchemos la voz de Cristo, como la escuchó Lázaro en la tumba: Lázaro, sal fuera. Así un día la voz de Cristo se levantará y dirá a todos los creyentes: ven a mí. Y no importa si moriste por enfermedad, no importa si moriste ahogado, no importa si moriste calcinado, no importa si lo único que hay de ti en esta tierra son partículas y átomos. El que fue poderoso para crearte será poderoso para resucitarte. Y entonces el Señor nos dará, conforme a este texto, un cuerpo nuevo, vestido de inmortalidad. Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá, futuro, la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La idea de esa frase, hermanos, es tremenda, porque significa Cristo en la tumba y en la cruz, en la tumba, en la cruz y en la tumba, Cristo absorbió o devoró la muerte. Cristo acabó con la muerte, la devoró por completo. Y Pablo pregunta en actitud de victoria, versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Cristo venció ambas cosas. Cristo cargó el pecado y Cristo venció en la tumba. ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está el poder de la tumba? Escucha, iglesia, créelo, está vencido. Y eso es más importante de que si tienes o no tienes trabajo, te alcanza o no te alcanza, hay salud o enfermedad, vives o mueres. Es más importante tener la convicción de que Cristo vive y que te puede dar vida a todo lo que puedas experimentar en esta tierra. Nada de esta tierra tiene valor comparado con las glorias que han de ser manifestadas a nosotros. Por eso es más importante. Es triste ver que hoy se predican cosas como esas de la resurrección y tener
Corazones del otro lado como un tímpano de hielo frío que escucha de la resurrección, pero le va y le viene igual porque su mente está: mi trabajo, mi enfermedad, mi situación, mis hijos, mi casa, mis deudas. Estás tan absorto en cosas efímeras, pasajeras, que si los pleitos familiares, que si cosas que un día acabarán. En vez de poner tu mirada en las cosas eternas y decir: Señor, como dice ese himno, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Ojalá que después de este mensaje de la resurrección pongas más tus ojos en Él que en esta tierra, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y puestos los ojos en Él, podemos, como dice también Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Termina Pablo diciendo, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo ha declarado la verdadera resurrección de Jesucristo, que es esencial para los creyentes. La resurrección de Cristo es importante porque nos provee la verdad que vence a la mentira. Los escribas nunca pudieron desmentir su resurrección. La verdad venció. La resurrección es esencial porque demuestra que Dios es más fuerte que el diablo. Que Cristo resucitó demuestra que Jesús es más fuerte que Satanás. Su resurrección es importante porque prueba que la sangre de uno es suficiente para perdonar a todos. Su resurrección es esencial porque demuestra que la iglesia no es un grupo de miserables. Su resurrección demuestra que la iglesia es un grupo de gente victoriosa, segura en las manos de Cristo. Un grupo victorioso. Se cuenta de una iglesia en Londres, Inglaterra, durante época de guerra. Era una iglesia que estaba preparada y adornada para celebrar esa tarde el Día de Acción de Gracias. Habían acomodado y adornado todo para esa celebración y darle gracias a Dios. En la mesa principal habían colocado una gavilla de maíz para simbolizar la gratitud del corazón de los creyentes de esa iglesia. Todo estaba listo para celebrar y adorar al Señor. La historia dice que nunca se reunieron. Esa tarde, justo antes de la reunión, hubo bombardeo aéreo sobre esa zona de la ciudad y dejó el edificio y muchas casas hechas pedazos después de ese bombardeo. La iglesia jamás se pudo reunir. Pocos meses después, la gente comenzó a ver que entre los escombros de ese edificio brotaban algunos retoños verdes que se levantaban. En el verano vieron que comenzaron a florecer y para otoño notaron que había un tallo de milpa con mazorca madura. Los habitantes de esa localidad notaron que ni las bombas habían podido destruir las semillas de vida que habían dejado en aquella gavilla de maíz. Así es con la fe en Cristo, iglesia. Ni siquiera las bombas de la muerte pueden matar las semillas de la fe en Cristo. Nada puede separarnos de su amor. Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puertas del Hades es una frase que simboliza la muerte. Y Cristo está diciendo: ni la muerte podrá contra mi iglesia. Las semillas de la fe en Cristo son vivas y no mueren. La vida vence a la muerte porque Cristo la venció, y ahora que está resucitado, nosotros creemos y resucitaremos con Él. Gloria a Dios por eso. Oremos. Señor, al estudiar tu palabra y ver la realidad,
la veracidad de la resurrección de tu Hijo, no queda más que reaccionar con convicción, saber que así fue, creer con certeza. Creemos este milagro y abrazamos con convicción este milagro, pero también queremos que nuestra vida se consagre más al mirar al Cristo vivo, sabiendo que servimos a un Señor vivo, a un Señor que recompensará en un futuro en el cielo a todos los que fueron fieles. Oh Señor, haz que pensar en un Cristo vivo nos lleve a vivir vidas consagradas, vidas que se comprometan con Él, vidas que le sirvan, que le amen, que le obedezcan. Llévanos al pensar en un Cristo vivo a una consolación emocional y espiritual, que sea que aquellos que han partido, o sea que cuando nosotros partamos de esta tierra, sabemos que tenemos victoria sobre la muerte y vida eterna sin tristeza por medio de Cristo. Gracias porque en el cielo, en la gloria, con Él a su lado, no hay más llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad. Todas las primeras cosas habrán pasado. He aquí, Él hará todas las cosas nuevas. Danos consolación a través de la resurrección de Cristo. Señor, haz que esta iglesia vivamos fundamentados en Cristo y en su obra total, desde su nacimiento hasta su ascensión gloriosa. Creemos en Cristo y gracias, Señor, porque no somos miserables, no somos vanos. No es un mensaje vano, es un mensaje poderoso. Y un día, Señor, muy pronto, tú levantarás nuestras cabezas y nos harás justicia. Y el pecado y la muerte y Satanás y la maldad y el mundo y sus artimañas serán evidenciados mentirosos, y Satanás y el falso profeta y el anticristo serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y los perros estarán afuera. Pero los que confían en Cristo morarán eternamente a tu lado. Tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite y haces rebosar nuestra copa. Señor, tú nos introduces hasta tu mesa. Tú nos das entrada en el cielo por medio de Cristo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Señor? Solo aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, en un Cristo vivo. Te agradecemos hoy por la celebración y te pido, Señor, que lleves nuestras vidas a hacer de esto una celebración permanente, no de un día, sino de una celebración permanente, confiados en Cristo, su obra, su muerte, su resurrección. Y que por más que pasen los vientos de las pruebas en nuestra vida, que no agoten el gozo de la vida de Cristo en nosotros. Señor, haz que esas semillas de vida de la fe un día broten en el cielo para tu gloria. Te pedimos todo esto en gratitud, en el nombre de nuestro querido y amado y vivo Señor Jesucristo. Amén.